en 1 Corintios capítulo 1, verso 30. 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Hace unos domingos atrás, el pastor predicó acerca de las verdades espirituales. Una verdad espiritual, es algo que está por encima de la razón. Es una verdad profunda que no se puede entender con los sentidos o solamente con el intelecto. Una verdad espiritual es algo que se entiende con el Espíritu y con la ayuda del Espíritu Santo. Quiero hablarle hoy acerca de una verdad espiritual, o mejor dicho, al menos dos verdades espirituales. 1 Corintios capítulo 1, verso 30, dice el apóstol Pablo: mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esa es la verdad que quiero compartirle esta mañana, la que está en el verso 30, que dice que por él vosotros estáis en Cristo. Esa es la verdad que yo quiero que hoy todos recibamos en nuestro corazón, que nosotros estamos en Cristo. Cuando usted lee la Biblia, va a encontrar palabras como esa: estar en Cristo, haber nacido de nuevo, haber renacido por la palabra. También dice que nuestras vidas están escondidas en Cristo. Entonces, la palabra clave es que estamos en Cristo, es decir, estamos dentro de Él, vivimos con Él, habitamos en Él, vivimos porque estamos en Él. Desde el principio, el propósito de Dios fue que el hombre expresara la imagen de Dios. Por eso el texto dice que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Desde el principio, la intención de Dios fue habitar en el hombre. 1 Corintios 6, 12, Pablo dice que el cuerpo es para Dios y Dios es para el cuerpo. Y ahora que estamos en Cristo, Él vive en nosotros. Y esa es una verdad espiritual, es algo que con el intelecto no se puede comprender. Hoy quiero enseñarles acerca de cómo permanecer en Cristo. Porque estando en Cristo es donde estamos conectados a la bendición de Dios, es donde estamos conectados a la vida. En Juan capítulo 15, verso 1 al 4, el Señor dice que hay que permanecer en Él. Es decir, Dios te sacó del mundo, te sacó de tu vida vacía que llevabas, una vida sin propósito, una vida donde eras esclavo del pecado y de Satanás y estabas condenado a la muerte, y te plantó en Cristo, en la vida. Y Él dice en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, le explico, estamos en Cristo. Si usted está pegado a Cristo, si usted está en Cristo, va a llevar mucho fruto, dice. Llevar mucho fruto no solo es en la iglesia, eso es bueno y eso es así. Pero también habla de toda su vida, es decir, toda su vida florece cuando está pegada a Cristo. Él dice, yo soy la vid verdadera. Si Él dice que es la vid verdadera, es que hay otras vides, puede ser. La vid es como el tronco donde crecen las uvas y los pámpanos son como las ramas. Nosotros somos ramas, dice, y Él es el tronco. Y hay que permanecer pegados a Él, dice, para que llevemos mucho fruto. Entonces, ya Él nos puso, dice, en Él, pero ahora debemos permanecer, dice la palabra más atrás. Regresame el versículo anterior que dice permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. Oiga eso,
usted y yo debemos permanecer, dice, para que Él también esté con nosotros. Entonces hay que estar pegado a la vid verdadera. La vid verdadera es Cristo. Algunas personas están pegados a otras cosas. En el mundo hay muchas cosas de lo que la gente se pega. Pero nosotros vamos a pegarnos a Cristo porque en Él tenemos nuestra bendición, en Él estamos seguros, en Él suplimos cada necesidad. El ser humano tiene una necesidad por naturaleza y esa necesidad es estar en la presencia de Dios. Aunque mucha gente no lo entiende, ni siquiera sabe por qué no llega a sentirse satisfecho con su vida, por qué logra cosas y todo eso no termina de llenarlo, porque la necesidad constante que cada persona tiene es estar en la presencia de Dios. Colosenses 2, capítulo 2, verso 8 dice que nadie nos engañe, dice Pablo ahí. Que nadie nos engañe, dice, porque no hay otra manera de estar plenamente. He escuchado a la gente decir, quiero tener una vida plena, quiero disfrutar mis años, dice, quiero vivir una buena vida. Bueno, eso no se logra separado de Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mire cómo dice él, que nadie los engañe, dice. Seguí el verso que sigue, por favor. Ya voy a volver ahí, pero ¿por qué quiere que nadie los engañe? Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Cristo habita completamente Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan plenamente en Jesucristo. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, va a conocer a Dios como Padre. Va a conocer al Espíritu Santo como su consolador, como su ayudador, como el que siempre está con usted. Va a conocer a Cristo. Esta semana platicaba con un hombre, con uno de mis clientes, y me decía él, ¿estás yendo a la iglesia siempre? Sí, le digo, siempre estoy yendo a la iglesia. Y él estaba un poco desconcertado porque recientemente uno de sus mejores amigos se convirtió a Cristo, dice. Y dice él que él conoce a su amigo de toda la vida, y que él no entiende cómo su amigo cambió tanto en tan poco tiempo. Y dice que su amigo tuvo un cambio que él no puede entender. Realmente él no podía entender lo que le pasó a él. Me dijo él, es que él me dice que nació de nuevo, pero no sé qué es eso, me dijo. Él estaba confundido. Él me miraba así y pude ver el vacío en sus ojos. No entiende lo que es nacer de nuevo. Esa es una verdad espiritual que no se entiende con la mente. Él es una persona brillante, es un abogado, es una persona muy inteligente, muy preparado. Pero me dijo, ¿qué es eso de nacer de nuevo? No lo entiendo, me dice. No sé qué es eso. Y él está confundido porque su amigo que tenía unos negocios ahí medio raros, vendió todo, dice, se deshizo de todo y ahora está sirviendo en una iglesia. Y él dice, yo pensé que era una broma, dice, pero es real, dice, él está haciendo otras cosas nuevas, dice. Sí, entonces tuve que explicarle que él ahora está en Cristo. Cuando uno está en Cristo, su vida cambia, no vuelve a ser igual. ¿Se acuerda lo que dice Pablo en 2 Corintios 5? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahí está la palabra otra vez, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo, usted puede estar en la iglesia, pero la pregunta es, ¿está en Cristo? No se trata de pertenecer a una denominación, como dice Pablo acá, que nadie los engañe por medio de filosofías. El cristianismo no es una filosofía, no es un conjunto de ideas. El cristianismo es la vida de Dios. El cristianismo consiste en que Cristo te ha redimido, te ha justificado, te ha limpiado, te ha dado una nueva vida. El cristianismo no consiste en filosofías, como dice Pablo ahí. Mucha gente puede tener filosofías. Una filosofía es un conjunto de ideas por el cual una persona dirige su vida. Cristo no es una filosofía. Cristo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Dios es una persona y además es Padre. Pablo dice que nadie los engañe, dice. Volviendo a Colosenses.
Colosenses 2:8 dice que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. El cristianismo no consiste en palabras vacías, no consiste en ideas vacías. Pablo dice en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en demostración de poder. El reino de Dios consiste en transformación, vidas nuevas, vidas transformadas por el poder de Dios. Entonces, pero todo eso se consigue estando en Cristo. Si usted dice, yo ya estoy en Cristo, pero su vida no ha cambiado nada, entonces puede ser que todavía no esté en Cristo. Puede estar en la iglesia, pero no está en Cristo. ¿Entiende? Esa es una verdad que uno tiene que asimilar con el Espíritu. Y he orado a Dios para que el Espíritu Santo acomode esa verdad en cada uno de nosotros, porque no es fácil de entender a la primera. Pero Pablo dice que el Espíritu Santo es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Mientras estoy hablando la palabra, déjese convencer por el Espíritu Santo. Mientras estoy dando la palabra, el Espíritu Santo hace lo que yo no puedo hacer. Solamente transmito el mensaje, pero el Espíritu Santo lo acomoda en tu espíritu. Porque la palabra es espiritual. La palabra es el alimento para tu espíritu. Y el Espíritu Santo es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. No se puede entender con la mente. Que nadie los engañe, dice entonces, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Nunca se acomode a vivir la vida cristiana según los hombres, porque los hombres quieren vivir la vida cristiana de manera que no trae transformación. No hay renovación en el hombre interior. No hay transformación en el interior de una persona cuando la gente vive el cristianismo según los hombres y según las tradiciones del mundo. No, tiene que ser según Cristo, según la palabra. Como la palabra lo enseña, así tiene que ser. Hay cosas que en la Biblia parecen muy sencillas y la gente las quiere complicar. La Biblia no es difícil, no es complicada. Por eso Jesús dijo que había que ser como niños. Porque los niños no necesitan a veces tanta explicación. Y uno quiere entender todo con la mente, es espiritual. Entonces dice que es según Cristo. El verso siguiente dice que en él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Y el que sigue, y vosotros, dice, hablando de los creyentes, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Me gustó esa palabra que dice que nosotros estamos completos en él. Por eso le decía al principio que cuando uno no conoce al Señor, uno siempre tiene una necesidad, un vacío constante que no se puede llenar con nada. No se puede llenar con nada. Se necesita, dice, estar en Cristo para sentirse pleno, para sentirse completo. Aquí tengo lo que escribí acerca de estar completo. Es estar lleno, estar rebosado, inundado, tener abundancia de todo, estar satisfecho. Sabe que mucha gente no experimenta la satisfacción en su vida porque no conocen a Cristo y no están en Cristo. Cuando uno tiene al Señor, puede tener mucho o puede tener poco, pero usted se siente lleno, se siente pleno, se siente completo. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:11, estoy enseñado, dice, para tener escasez y para tener abundancia. Por todo y en todo estoy enseñado. Por eso dice el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerda de ese pasaje? Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué dice él que todo lo puede hacer? Porque había estado en pobrezas, pero también había estado en riquezas. Y en las dos situaciones dice que él entendía que estaba lleno porque estaba en la presencia de Dios. El lugar donde nosotros nos sentimos siempre plenos y llenos es en la presencia de Dios. No hay otro lugar donde usted diga, me siento lleno acá. Puede ser que alguna persona experimente algún tipo de llenura engañosa porque es pasajera. La alegría del mundo es pasajera. La llenura que el mundo ofrece es pasajera. Porque el hombre, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, no fue creado para vivir fuera de la presencia de Dios. Nosotros fuimos creados para vivir en la presencia de Dios.
Y aquí hay un problemita, va, porque a uno le cuesta a veces estar en la presencia de Dios. Yo siempre le digo a las personas con las que me llevo, orar suena fácil, pero llegar a la oración parece que es un poco difícil. Leer la Biblia suena fácil, pero parece que a la gente le cuesta llegar y sentarse, y no solamente leerla, sino que más bien meditar en la palabra. Porque lo que hace que usted crezca espiritualmente, que usted se desarrolle, no solo es leer la Biblia, sino que es meditar en ella. Tomarse un tiempo para pensar en lo que está leyendo. Usted, bueno, yo lo practico así, ¿va? Leo mi Biblia y a veces estoy en la cocina de mi casa y entonces leo un texto y estoy dando vueltas así, pensando cómo esto me afecta, cómo este pasaje se aplica a mi vida. No entiendo esto que leí. Y se toma todo el tiempo que necesite para asimilar una verdad espiritual. Cuando usted entiende las verdades espirituales, empieza a madurar, empieza a crecer, porque empieza a entender la vida espiritual. La vida cristiana no consiste en filosofías o en palabras, sino que consiste en estar y permanecer en Cristo. Ahora, para permanecer en Cristo hay que luchar, y eso no se consigue por su propia cuenta. Es difícil permanecer en Cristo, porque primero tienes un enemigo que es tu carne, que no quiere nada con Dios. En Romanos 8, Pablo dice que la carne no puede agradar a Dios. Es decir, nuestra naturaleza en nada quiere servir a Dios. En nada quiere servir a Dios. Así que es difícil permanecer en el Señor. Pero quiero mostrarle, quiero llevarlo a Efesios capítulo 1, el verso 14 en adelante. Efesios 14, 3:14 al 19. O si me lo pones ahí. Efesios 3:14 es la carta que el apóstol Pablo escribe mientras estaba preso, ¿va? Él estaba preso, tuvo bastante tiempo ahí a solas para meditar y entender las verdades espirituales que el Señor le estaba revelando. Y quiero que entienda una cosa antes de que leamos el pasaje. Cuando leemos esto, considere que el apóstol Pablo no tenía una Biblia en su mano. Él escribió estas cosas. La primera vez que nosotros leímos esto, estaba ya en ese papel, estaba escrito ahí. Pero hubo una primera vez que Pablo escribió eso ahí porque a él le vino por revelación a su espíritu. Y lo escribió ahí. Entonces, cuando leemos esto, quiero que tomen en cuenta que el apóstol Pablo está dando su testimonio acerca de su vida espiritual. ¿Cómo puede un hombre permanecer tantos años en Cristo? ¿Cómo puede una persona, porque a veces la gente empieza bien gozosa en el camino del Señor, pero usted lo encuentra unos años después y resulta que dice, ya no soy cristiano. La otra vez encontré un hermano por acá en el centro y le digo, ¿qué pasó que ya no llega a la iglesia? ¿Está congregándose en otro lugar? Pensé yo. No, me dice, ya no me congrego, Dios está en todos lados. Bueno, él ya no está permaneciendo en el Señor. ¿Sabe? Parte de permanecer en Cristo es estar pegado al cuerpo también. El cuerpo es la iglesia. El cuerpo es la iglesia. Jesús es la cabeza del cuerpo. Si usted se desprende del cuerpo, usted no está en Cristo. ¿Se da cuenta? Estar en Cristo entonces tampoco solo es decirlo, sino que hay que actuar. La vida cristiana es práctica, es dinámica. Usted no puede decir que está en Cristo, pero quiere estar despegado del cuerpo, ¿entiende? Porque la gente dice, ya no quiero ir a la iglesia, hay mucha gente mala en las iglesias, hay gente hipócrita, gente malvadas, de eso va a hallar en todas partes. Y a la iglesia nadie vino por buena gente. Aparte de eso, piense que cuando Jesús era apenas un niño de 12 años, él estaba en la sinagoga, dice, hablando con los fariseos que eran expertos en religión y eran personas religiosas y eran personas... Se fue, ya volvió. Eran personas legalistas que no conocían a Dios, pero Jesús estaba en medio de ellos ahí. Jesús no dijo, no voy a ir a ese lugar porque ahí solo hay gente hipócrita. Y acuérdense que Jesús llamó a los fariseos hipócritas en Mateo 23. Y Jesús no dijo, voy a dejar de ir a la sinagoga porque son hipócritas. No, él estaba ahí. Dice que cuando sus padres lo buscaron, dijo él, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Si usted dice que está en Cristo, pero no quiere estar pegado al cuerpo, que es la iglesia, entonces no está en Cristo.
¿Entiende? Ahora hay que permanecer, dice Jesús, para estar completo, para no sentirse vacío. Porque yo le digo, si una persona dice, me puedo separar del cuerpo y siempre me voy a sentir completo, me voy a sentir lleno. No, córtese un dedo de la mano a ver si se va a sentir lleno, se va a sentir completo. No, que siempre va a saber que le falta un dedito. ¿Entiende? Si usted se separa del cuerpo, jamás va a estar completo. Y no diga que está en Cristo, porque no puede estar en Cristo si se ha despegado del cuerpo de Cristo. ¿Entiende? Entonces hay que permanecer, dice. Se fue la pantalla. Entonces vamos aquí, Efesios, ¿va? Estoy diciendo entonces que cuando Pablo escribe la carta de Efesios, nos está dando su testimonio. Cómo él llegó a permanecer tantos años. Y no solo cómo permaneció, sino que también terminó su carrera, porque él le dice a Timoteo en su carta, yo, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Cómo se guarda la fe tantos años seguidos? ¿Cómo se guarda la fe sin tropezar en el camino, sin volverse atrás? ¿Cómo es posible que una persona pueda sostenerse tanto tiempo en el camino del Señor sin regresar al mundo? Se pueden preguntar eso, ¿cómo puedo permanecer? Porque ese es el tema de hoy, permanecer en Cristo. Quiero que miremos el testimonio de Pablo, porque Pablo nos da la clave para permanecer en el Señor. Porque solo cuando permanecemos en Cristo vamos a estar completos y llenos, porque Él lo llena todo, su presencia llena todo en nosotros. Entonces, en el 3:14 dice él, por esta causa, dice, doble mis rodillas. Es decir, estaba orando. Esto es una oración que Pablo hace por la iglesia, que hizo por la iglesia que estaba en Efeso, pero también por todos nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo. Sepa que el cuerpo de Cristo no solo somos nosotros. Hay muchas personas alrededor del mundo que conforman el cuerpo de Cristo. Y no solo los que viven ahora, sino todos los que han vivido desde que el Señor fundó la iglesia. Entonces, el cuerpo de Cristo no es solo un grupito de personas, no es solo una denominación. Hay una denominación que dice que solo ellos son el cuerpo de Cristo y los que están despegados de ellos no son hijos de Dios. Ellos no están en Cristo por eso, porque son sectarios. El cuerpo de Cristo no está limitado a una denominación. No se trata de denominaciones. Pablo dijo allá, no se trata de huecas sutilezas. Esa es una hueca sutileza, una sutileza vacía, vana. Decir que si usted no es pentecostal, o que si no es presbiteriano, o que si no es bautista, que si no es no sé qué, entonces no es de Cristo. Esa es una mentira, porque el cuerpo de Cristo es más que eso. No se puede encerrar en un rótulo. ¿Entiende? Entonces Pablo hace oración y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué hace esa oración? Verso 16. Ahí dice para. El para es el propósito. ¿Para qué? Para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Oiga esa palabra. Esta es la otra verdad espiritual. Le dije una verdad al inicio. Una verdad espiritual es que estamos en Cristo. Otra verdad espiritual es que hay que permanecer en Cristo. Ahora, ¿cómo permanezco en Cristo? Pablo dice que hace oración para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Esa es otra verdad espiritual que quiero que guarde en su corazón. Dentro de usted hay un hombre interior. El hombre interior es el hombre espiritual. El hombre interior, puede decir eso, el hombre interior es mi hombre espiritual. Pablo dice que para permanecer hay que fortalecer el hombre interior. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser es cuerpo, alma y espíritu. El hombre interior es el espíritu, es la parte tuya que es espiritual. Para poder permanecer en Cristo, debes fortalecer tu hombre interior. La Biblia habla en muchos pasajes acerca del hombre interior. El hombre interior se refiere a tu parte espiritual. Se refiere a tu hombre y mujer espiritual. La clave, dice Pablo, para permanecer en Cristo es mantenerte fuerte espiritualmente. ¿Lo entiende ahí? Mire esto,
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El que fortalece tu espíritu se llama el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, vas a ser fortalecido con poder en tu hombre interior por el Espíritu Santo. Por eso tienes que tener una relación directa con el Espíritu Santo diariamente. Porque Pablo dice en 2 Corintios 4:16 que aunque este hombre exterior, el hombre exterior es el cuerpo, la carne, aunque este hombre exterior se va debilitando, dice, sin embargo, el interior se renueva todos los días. El Espíritu Santo te renueva todos los días por dentro y por eso nunca te vas a sentir vacío. Si usted dice, me estoy sintiendo triste, tienes que renovar tu fuerza en tu interior, tienes que renovar tu espíritu por el poder del Espíritu Santo. Y si alguien pregunta, ¿y cómo se consigue eso? Bueno, teniendo vida espiritual, fortaleciéndote todos los días con la palabra de Dios, fortaleciéndote todos los días adorando a Dios. Pablo dice en sus cartas que nos llenemos con el Espíritu Santo, dice, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Si usted pone alabanza en su casa, si usted adora a Dios, su espíritu se fortalece. Aunque usted no lo entienda con su mente, sepa que su espíritu se está fortaleciendo, su espíritu está fuerte. Y cuando viene la tentación, no cede fácilmente. Cuando el diablo te quiere sacar para que no estés en Cristo, no cede fácilmente. También dice Pablo, la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. Cuando pones la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, está fortaleciendo tu hombre interior, está fortaleciendo tu espíritu. Cuando ayunas, tu hombre interior se vuelve fuerte, tu espíritu se vuelve fuerte, tu capacidad para escuchar a Dios crece, tu entendimiento espiritual crece. No te cuesta entender la Biblia, no te cuesta decirle que no al pecado, no te cuesta perdonar, no te cuesta darle a Dios, no te cuesta servir a Dios, porque espiritualmente está fortalecido. El diablo quiere engañar a la gente, pero Pablo dice que nadie los engañe por medio de filosofías, porque alguien puede pensar que solo necesita llegar y sentarse cada domingo y eso es suficiente, eso es bueno y es parte de hacerse fuerte espiritualmente. Congregarse es bueno, le acabo de decir que no se separe del cuerpo, pero también tiene que ir a profundidad, tiene que ir a la profundidad del Espíritu, tiene que buscar la compañía del Espíritu Santo cada día porque usted se vuelve fuerte. Siempre me toco aquí porque me acuerdo cuando prediqué de Juan 7:37, de tu interior, dice, correrán ríos de agua viva. De tu interior, de tus entrañas, dice el original. Desde lo más profundo de tu ser, el Espíritu Santo te inyecta un poder que tú no conoces. Cuando leemos poder en la Biblia, pensamos en influencia, pensamos en armas nucleares. Yo pensaba en personas que tenían mucho poder político, pero la Biblia está hablando de un poder diferente, un poder que no puedes comprar. Simón el mago dice, denme a mí también de ese poder, dijo. Pero Pedro le dice, este poder no se compra con dinero, este poder no se compra con dinero. El poder de Dios se busca, se recibe por la compañía del Espíritu Santo, por tener una relación con el Espíritu Santo. Ese poder que Dios te da es el poder para vivir la vida que le agrada a Dios. Se necesita el poder de Dios para vivir una vida que le agrada a Dios. Se necesita el poder de Dios para permanecer en Cristo. Porque no es normal que usted hoy quiera todo con Dios y mañana ya no quiera nada. Pablo dice que para permanecer en esa posición hay que estar fuerte espiritualmente. Mire cómo lo dice. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire eso, si tienes vida espiritual, si te fortaleces en tu hombre interior, dice que vas a estar lleno de toda la plenitud de Dios.
Jamás va a encontrar a una persona, oiga esta palabra, una persona que está llena con el Espíritu Santo, jamás la va a encontrar diciendo, estoy triste, estoy en una depresión, me siento vacío, me siento solo. Nunca va a encontrar eso, porque el Espíritu Santo te llena tanto. Mire, están a veces tan lleno con el Espíritu Santo que uno se ríe y uno no sabe ni de qué. El gozo se desborda. Usted no tiene nada en sus bolsillos ni en su cuenta del banco, pero su gozo está saliendo. El gozo se desborda por todas partes. Usted se siente completo, se siente lleno. ¿Entiende? Dios quiere que todos nosotros experimentemos esa llenura, esa plenitud. Pero para eso, dice, hay que fortalecer el hombre interior. Poneme Romanos 7. Pablo dice que hay un hombre exterior, que es la carne, que es la naturaleza del ser humano. Esa naturaleza, ese hombre exterior no quiere nada con Dios. Ese hombre carnal, esa mujer carnal no puede servir a Dios, no puede permanecer en Cristo. Pero el hombre interior dice que se deleita en la ley de Dios. El hombre interior es el hombre espiritual. Pablo dice en Romanos 7. En Romanos 6, Pablo está tratando con el problema del pecado. Romanos 7 explica que hay una ley del pecado que opera sobre la gente. ¿Cuál es esa ley del pecado? Que todos los días de su vida usted va a ser tentado a pecar. Y Pablo dice que eso era como una ley que él no podía controlar. Pero también descubre una ley, dice, que es la ley del hombre espiritual. Que si fortalece su hombre espiritual, entonces va a vencer al hombre carnal. Mire cómo dice él, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y le ha pasado eso. Y le ha pasado que usted dice, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, pero de repente se sorprende que anda patinando bien feo por allá. Se sorprende que ha caído alguna vez en alguna cosa. Bueno, Pablo dice que hay una ley que te arrastra a hacer lo malo, te arrastra a hacer lo que no quieres hacer. Para permanecer en Cristo, tienes que derrotar a ese hombre exterior, tienes que derrotar a ese hombre carnal. El verso siguiente dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es tu espíritu, es tu interior, tu hombre espiritual. En tu espíritu quieres servir a Dios, pero tu carne te quiere traicionar, dice. Y mire qué lindo eso, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Para algunas personas ser cristiano es una carga, pero Pablo dice aquí, es un deleite, un disfrute. Cuando escucho la palabra deleite es disfrutar la presencia de Dios, es disfrutar ser hijo de Dios. No es carga el que me digan que ya no me puedo echar una cerveza, no. Voy a disfrutar no hacerlo, porque cuando he fortalecido el hombre interior, lo que Dios me ofrece, lo que Dios me da, la llenura del Espíritu, es superior a cualquier deleite de la carne. La carne busca deleite, alegría pasajera, pero el hombre interior se deleita en la ley de Dios, disfruta la presencia de Dios. Es una cosa deliciosa. A veces yo estoy en oración y digo, qué rico esto, es que no me sale otra palabra, tengo que decir qué rico esto, porque qué rico estar en la presencia de Dios. ¿No ha pegado una buena llorada a usted cuando estaba en oración y entró ahí con el Señor en profundidad y descansó de algún problema, de una situación que ya no la aguantaba, pero vino y se arrodilló? Y como dice el salmista, derrama tu corazón delante del Señor. Cuando uno derrama el corazón delante de Dios, usted descansa. Usted se vacía de todo eso que le está haciendo peso sobre su vida y empieza a disfrutar la presencia de Dios. Te empiezas a deleitar en la palabra de Dios. El Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre. Y cuando empieza el versículo dice, tú me mostrarás la senda de la vida. Cuando te fortaleces en tu hombre interior, el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te dirige y no tomas decisiones tontas, decisiones locas, tomas buenas decisiones, empiezas a caminar con el Señor. Últimamente el Señor me ha estado hablando bastante de esa palabra, que Amós dice que dos personas no pueden andar juntas si no están de acuerdo. Porque la otra vez estaba leyendo la Biblia y yo preguntaba al Señor, ¿cómo es andar con Dios? Porque dice de Enoc, que Enoc
caminó con Dios. Caminó con Dios. Alguien puede tomar eso literalmente y se puede confundir. ¿Y cómo es eso que no caminó con Dios y a Dios nadie lo ha visto? No habla de eso. Caminar con Dios es ponerse de acuerdo con Dios. ¿Entiende? Si usted quiere caminar con el Espíritu Santo, va a disfrutar su vida en Cristo. Porque el Salmo dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay gozo completo. Plenitud de gozo, dice la Reina Valera. Pero yo digo, gozo completo. No te falta nada. Nunca vas a estar insatisfecho. Siempre vas a estar lleno de todo. Lleno de la gracia de Dios. Lleno de sabiduría. El primer versículo que leímos dice que Cristo fue hecho sabiduría para ti. Sabiduría de Dios para ti. Lo tenés todo en Cristo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Volvamos a Romanos, porque estamos en Romanos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre espiritual se disfruta cuando agarras la Biblia. Cuando meditas la palabra de Dios, disfrutas la palabra. Si usted está leyendo su Biblia y está sintiendo algo bonito por dentro, yo estoy usando las palabras que puedo porque es difícil de explicar. Pero en mi experiencia, a veces leo la Biblia y siento una cosa deliciosa por dentro. Y quiero seguir y quiero seguir. Porque el hombre interior se está deleitando. Tu espíritu, el espíritu que está puesto en ti, se disfruta cuando tú meditas en la palabra de Dios. Y no solamente disfrutas, sino que Pablo dice que te vuelves fuerte espiritualmente. Se necesita fuerza espiritual. Recuerde que la Biblia dice que estamos luchando no contra cosas de carne y hueso, no contra personas de carne y hueso, dice una versión, sino contra seres espirituales malvados que no tienen un cuerpo físico, pero que son personas sin cuerpo, demonios. No pueden luchar con un demonio levantando pesas, aunque el ejercicio no es malo, ¿va? Me refiero a que tienes que hacerte fuerte en tu hombre espiritual, para que cuando te viene el enemigo a tentarte, estás fuerte y suelta el derechazo, suelta la espada del Espíritu y lo manda para allá. ¿Entiendes? Cuando uno está fuerte espiritualmente, no es fácilmente que el diablo se lo echa a la bolsa a la persona, porque la persona está despierta espiritualmente, está atenta en el espíritu, está despierta para... Se fija que la Biblia dice siempre, estad atentos, velad, dice. Velad para que no entréis en tentación. Mirad bien cómo andéis, dice. ¿Entiende? Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El siguiente. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahora mire que Pablo relaciona el hombre interior con la mente. Pablo relaciona el hombre interior con la mente. Por eso es que la palabra dice que hay que meditar en la palabra. El Salmo 1 dice que si meditas en la palabra te vas a deleitar. Bienaventurado el varón, dice que en la ley de Jehová se deleita y medita de día y de noche, ¿va? Hay que meditar en la palabra. La palabra está relacionada con el hombre interior. En la mente racional, en el intelecto, cualquiera pudiera decir, ¿qué puede pasar si leo la Biblia? No pasa nada. No, pero tu espíritu se fortalece. Porque dice, veo otra ley en los miembros que se revela contra la ley de mi mente. Antes dijo que esa ley de la mente es el hombre espiritual. Y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Los miembros de tu cuerpo quieren pecar. ¿O no le ha pasado que a veces está en medio de una conversación y está a punto de soltar un comentario fuera de lugar? Está a punto de hablarle mal a su esposo, mal a su esposa, mal a sus hijos, porque los miembros del cuerpo no quieren agradar a Dios y no pueden agradar a Dios. O le pasa que está en el celular y entonces aparece ahí una pornografía y entonces los ojos se quieren quedar ahí. ¿Entiendes? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Los miembros, el cuerpo, siempre se va a querer deleitar en el pecado. Pero si tu hombre espiritual es fuerte, lo va a vencer, lo va a dominar. Mire, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Siguiente. Mire cómo dice Pablo, miserable de mí.
y hace una pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar de este cuerpo traicionero? Soy un miserable, dice él. Y lo está diciendo un hombre de Dios. Si el apóstol Pablo escribe eso, yo no puedo decir otra cosa también. Pero el versículo siguiente dice que Cristo nos da la victoria. Por eso le dije antes que hay que estar en Cristo. Gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. De nuevo dice que con la mente sirve a la ley de Dios. Va a repetir eso, que el hombre interior también está relacionado con la mente. Lo que usted más deje entrar a su mente, eso va a dominar su mente. Si se llena todo el día de malas noticias que ve en la televisión, eso va a dominar su mente. Si se junta con personas que solo hablan perversidades, esas palabras entran por sus oídos y eso va a gobernar su mente. Si usted mismo habla cosas que no convienen, en Mateo 12 Jesús dice que no hay que hablar palabras descuidadas, porque esas palabras hacen un daño, fortalecen la carne. Si usted empieza a decir, yo no soy hijo de Dios, yo no soy tan bueno como otros creyentes, o yo soy pobre, o yo, una mujer que es cristiana me contó, yo estaba trabajando en otro lugar, y entonces ella limpia la casa ahí, yo estaba trabajando con los aires y entonces me empezó a contar un testimonio. Mi mamá me dice, se murió, dice, a los 50 y tantos, me dice. La hermana de mi mamá se murió también como un año antes de lo que ella se murió, dice. Después se murió una hermana mía, dice, y ahora sigo yo, dijo. Y ahora sigo yo, dijo ella. Cuando yo la escuché decir eso, le digo, no diga eso, le digo. Sí, porque entiende, lo que deja entrar a su mente gobierna sus pensamientos y finalmente daña tu hombre interior. Tu hombre interior se va debilitando. Pero si por otro lado te llenas de la palabra de Dios, eso gobierna tu mente, gobierna tus pensamientos. Y esos pensamientos después se convierten en acciones, en decisiones. Sí, porque todo lo haces movido por lo que gobierna tu mente. Si lo que gobierna tu mente es la palabra de Dios, si lees la Biblia y la Biblia te dice fortalece tu hombre interior, ese pensamiento te va a estar acompañando siempre. Y usted cada vez que agarre la Biblia ahora diga, voy a fortalecer mi hombre interior. Cada vez que diga, voy a orar, diga, voy a hacer fuerte mi hombre interior. Cuando quiera ayunar, diga, voy a fortalecer mi hombre interior. Cuando vas a adorar, voy a fortalecer mi hombre interior. Me voy a congregar, voy a fortalecer mi hombre interior. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esa es la realidad. Esa es una verdad espiritual. El que no quiera fortalecer su hombre interior va a terminar sirviendo al pecado. Y eso no le conviene a nadie. El que no se preocupe por hacer fuerte su hombre interior va a terminar esclavizado por el pecado, porque el pecado parece bonito, parece agradable, al principio es seductor. En el mundo hay un poder seductor que arrastra a la gente y al principio parece bonito, pero el problema es cuando ya quieres salirte de ahí y no puedes. El pecado esclaviza. Jesús dice que el que es vencido por el pecado se convierte en un esclavo del pecado. Por eso la gente empezó bebiendo, jugando, y pasaron 30 años y sigue amarrado porque sirve a la ley del pecado. Se dejó gobernar por su carne. Entonces mire lo importante. Para permanecer en Cristo necesita fortalecer su hombre interior. Y si no lo hace, va a terminar, dice, sirviendo al pecado, agradando a su carne. Y el pecado lo que produce es muerte en la vida de la persona. Por otro lado, si fortaleces tu hombre espiritual, ahí ha escuchado que en Juan 10 Jesús dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Eso está escrito. Y mucha gente se lo sabe de memoria, pero sabérselo con la mente es una cosa, pero pasar a la realidad espiritual es otra cosa. ¿Cómo se pasa a esa vida abundante? ¿Cómo llega uno a disfrutar esa vida abundante?
Bueno, fortaleciendo el hombre interior. Por eso es que nos congregamos, por eso insistimos en que ore, que no deje la oración, que se llene de la palabra. Porque cada vez que hace eso, aunque quizás no lo haya entendido todavía, su hombre interior está siendo fortalecido. Ahora, Pablo dice ahí, miserable de mí, pero en el 8.1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense, en su casa puede repasar esos 3 capítulos, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Porque en el 6 Pablo dice que existe el pecado. En el 7 dice que hay una ley del pecado y que también hay un hombre interior. Pero en el 8 explica cómo se fortalece el hombre interior. Por eso en el 8 dice él que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si usted es una persona espiritual, sus pensamientos van a ser dominados por el Espíritu Santo. Entonces, su mente va a estar siempre más concentrada en la palabra de Dios que en cualquier otra cosa. ¿Entiende? Porque solo por el Espíritu se vence todo eso. Miremos Colosenses 1:9, podemos leer desde el 9, creo. En el capítulo 1, desde el verso 3, Pablo está haciendo otra oración por los creyentes, parecida a la que hace en Efesios. Y acuérdese, que lo que él está escribiendo aquí es su experiencia. Ya pasó por todo esto. Dice él en el 9, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué dice Pablo que necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual? Otra vez, para entender las cosas espirituales, para entender a Dios, se necesita sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. El hombre natural, Pablo se refirió al hombre carnal con varias palabras. En Corintios lo llama el hombre natural. En 2 Corintios 4 lo llama el hombre exterior. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales, dijo allá en 1 Corintios 2, porque para él son locura. Entonces, si necesita entender cosas espirituales, entonces Pablo dice, necesitas sabiduría espiritual. Tu hombre interior necesita ser lleno de la sabiduría espiritual que solo el Espíritu Santo te da. Por eso es que hay que estarse llenando. Mire cómo dijo en Colosenses 2, que en Él estamos completos, dice, en Cristo estamos completos, pero también tenemos una necesidad constante que es ser lleno del Espíritu Santo. Siempre tienes que estarte llenando del Espíritu Santo, porque cuando te estás llenando, recibes todas esas cosas, y hoy se las estoy explicando. Mire todo lo que recibe. Pablo dice que cuando uno se llena con el Espíritu Santo, recibe sabiduría, recibe inteligencia espiritual, recibe el pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Más adelante en el versículo 12 va a decir que te vas a llenar de gozo. También, mire cómo dice, lo voy a leer, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué necesitas sabiduría e inteligencia espiritual? Para que andéis como es digno del Señor. No se puede vivir la vida en Cristo y no se puede estar en Cristo si no se busca la sabiduría y la inteligencia espiritual. No pretenda ninguna persona vivir la vida que le agrada a Dios sin buscar en el Espíritu Santo la sabiduría y la inteligencia espiritual. Fíjense que cuando uno se llena del Espíritu, entonces empezamos a experimentar nuevas realidades espirituales. Efesios 1 dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Son bendiciones espirituales
que el hombre natural no las puede entender. El hombre espiritual no las disfruta porque no las entiende. Siempre que se lee ese pasaje parece difícil de entender. ¿Dónde están esas bendiciones? Dice la gente. ¿Por qué no las veo? ¿Por qué no me llegan? Ahí están, ya están, dice ahí. Te digo, una de esas bendiciones espirituales, la paz. La paz que recibes cuando te llenas con el Espíritu Santo es una bendición espiritual. El gozo no es un sentimiento, el gozo es una bendición espiritual. Es una bendición espiritual. La sabiduría es una bendición espiritual. La inteligencia espiritual es una bendición de esa que él habla ahí. Experimentar la presencia de Dios es una bendición espiritual. Caminar con el Señor es una bendición espiritual. Pero el hombre natural no puede entender todas esas cosas. No las puede disfrutar, se las pierde todas. Porque no ha fortalecido al hombre interior para poder entender la palabra, para poder entender la revelación de lo que es la bendición y la gracia de Dios. Entonces sigue diciendo él, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11, otra vez, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Miguel 11 dice que la oración del apóstol dice que seamos fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Paciencia aquí es perseverancia. Para permanecer en Cristo durante toda la vida se necesita ser perseverante. ¿Qué es una persona perseverante? Una persona insistente, que no se rinde, que no vuelve atrás. Pablo dice que para ser perseverante en la fe, para ser perseverante en el camino del Señor, se necesita ser fuerte espiritualmente. Porque primero dijo, sean fortalecidos con poder, dice, de acuerdo a las riquezas de su gloria, para que sean, dice, para que tengan paciencia, para que sean perseverantes. Cuando una persona le falla a Dios, por la razón que sea, le falló a Dios y es débil espiritualmente, no se vuelve a levantar. Hay gente que se quedó tirada porque no se pudo levantar y no hubo quien los ayudara tampoco. Pero principalmente porque su hombre interior no se preparó. Su hombre interior se quedó en el piso. No se pudo levantar porque no tenía recursos. No conocía las escrituras que le animan a levantarse y seguir adelante. No conocía, por ejemplo, la escritura de Romanos que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando una persona le falla al Señor, se tiene que volver a levantar. Pero para levantarse necesita haber fortalecido su hombre interior. Si usted se cae, si se cae normal y no tiene fuerza para levantarse, se quedó ahí. ¿Sí? Sí va. Si va caminando y se tropieza y se cayó y no tiene fuerza, ahí se va a quedar en el piso, ¿cierto? El hombre espiritual, cuando la persona tropieza por alguna razón, si no tiene nada en su hombre interior que lo anime a levantarse, que le dé el impulso, Isaac, para levantarse, no se va a poder levantar. ¿Entiende? Entonces él dice, fortalecidos con poder, dice, míreme. Primero dice que hay que hacerse fuerte con el poder del Espíritu, ¿va? Y el para es el propósito. Esa palabra para significa, ¿para qué? Para toda paciencia, para que seas una persona perseverante en Cristo. Y longanimidad significa paciencia, para que seas paciente y aprendas a esperar en Dios. Mucha gente se va de las iglesias porque no son pacientes. Esperan que Dios resuelva todo en un momento. Cuando esas personas dicen, búsquenme un profeta, dicen, búsquenme un profeta, ¿qué está diciendo? Quiero algo rápido, que me resuelvan ya. No tienen paciencia,
no son pacientes porque no tienen fortaleza espiritual para esperar. Para esperar algo de Dios hay que estar fuerte espiritualmente. Para que si el diablo te quiere meter, que Dios no te escucha, que Dios no te quiere, que Dios te dejó. No, pero si tienes paciencia, sabes que Dios es fiel y que Dios no miente, que Dios no falla. ¿Entiendes? Déselo fuerte porque es para el Señor. Póngase de pie, ahí lo voy a parar mejor. Póngase de pie porque ahorita nos vamos a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos vamos a fortalecer en